había una santa convocación que mandaba a Dios descansar y cayó precisamente en el día que Cristo fue crucificado. Entonces, ¿quién fue el que puso la tradición de que murió el viernes? La Iglesia romana. Pero esto es antibíblico porque entonces Cristo no hubiera cumplido la profecía de estar 3 días y 3 noches en la tumba. Muy bien, pues vamos a hablar en esta mañana acerca de las resurrecciones, plural, y el juicio final. Vamos a descubrir esta mañana cuántas resurrecciones hay en la Biblia. Dice Juan 5, 28 y 29, Cristo hablando: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos por orden. La Biblia menciona aquí 2 resurrecciones. Una resurrección es para las almas o los espíritus que siguieron a Cristo de Pentecostés a nuestros días. Vamos a ver que antes de Cristo de la cruz, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta el final de la gran tribulación. En el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, solo de Cristo de Pentecostés, a los que están en Cristo vamos a resucitar. Lo vamos a ver con calma. Pero aquí hay 2 resurrecciones, la de salvación y la de condenación. Ahora, esta resurrección de todos los justos tiene en la Biblia bastantes divisiones, porque vamos a ver que Cristo fue el primero en resucitar. Después, la segunda resurrección fueron los que se levantaron de las tumbas. El día que Cristo resucitó, se les aparecieron a muchos. Después, la tercera resurrección va a ser el arrebatamiento de la iglesia, es la tercera resurrección. Cristo la primera, la segunda las primicias, el arrebatamiento la tercera. Después vamos a ver en la tribulación los 144,000 que van a resucitar. Después los 2 testigos que van a resucitar. Después los que van a resucitar al final de la tribulación y los que van a resucitar al final del milenio, que son los malos en el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver, y van a ser juzgados por Dios por toda la eternidad. Muy bien. Vamos a Apocalipsis 20, y hay un versículo que ha puesto de cabeza a la mayor parte de los teólogos. El otro día oí en televisión a un teólogo, de cierto grupo cristiano, que dijo lo siguiente, Apocalipsis 20, versículo 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos. ¿Qué es un trono? Es un lugar de autoridad, es un lugar de poder, es un lugar de gobierno. Y acuérdense que la Biblia nos muestra claramente que cuando nosotros muramos, va a haber diferentes clasificaciones de rangos, va a haber en la otra vida generales, coroneles, capitanes, cabos, tenientes y soldados rasos entre nosotros. De ahí la exhortación: no se cansen de hacer el bien, no se cansen de sembrar, no desmayen, anímense, porque vuestro trabajo no es en vano. Entonces, estos tronos están reservados para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Escúchenme con mucho cuidado: los que comenzaron a conquistarse a ellos mismos. Para que yo pueda vencer a Satanás y al mundo, tengo que conquistarme a mí mismo primero. Y estas pasiones dentro de nosotros, sexuales, de alcoholismo, de drogas, de hacer dinero, de vanagloria, de soberbia, de avaricia, de todas estas cosas, tenemos que hacerlas morir. Y cuando comienzas a hacer morir dentro de ti ese ego que traemos, con el cual tenemos que luchar, y comienzas a matar el ego dentro de tu vida, comienzan a ser un gigante dentro de ti espiritual. Y entonces el diablo, ¿verdad?, no tiene parte contra ti. No hay ninguna forma en la que se te pueda meter. ¿Por qué? Porque estás bajo el amparo y la sombrilla de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en Hebreos, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vencernos a nosotros mismos, a vencer la impureza sexual, a vencer la gula, a vencer todos esos pecados, el egoísmo, el vivir para mí, el no importar por la gente, comienza a crecer un gigante espiritual dentro de mi vida. Cristo comienza a manifestar y usar nuestro cuerpo a través de nosotros, y entonces tenemos victoria contra Satanás, y el mundo ya no nos atrae. Ya no nos engaña el mundo con las riquezas y la vanagloria de la vida y el aplauso, etcétera, etcétera, porque esta es la parte más difícil a la que se enfrentan los seres humanos. Vean ustedes el proceso. Dios nos sacó, número uno, nos rescata de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Nos saca de ahí Dios, nos abre la puerta de la cárcel donde estábamos y nos saca. Número dos, nos lleva al desierto de la prueba. Nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que verdaderamente, las pruebas manifiestan si eres o no eres hijo de Dios. Si ahorita se te acaba el negocio, o te abandona la esposa, o te abandona el esposo, y te comienzas a hundir, significa que esa fe que tenías no era la fe bíblica. No tenías un cimiento sólido. Estabas parado sobre arena, y vinieron las lluvias y los vientos, y tu vida se fue al suelo, tu casa se fue al suelo, porque no estaba sobre la roca. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Del desierto, una vez que nuestra fe es probada, entramos a la tierra de Canaán. Los judíos no entraron, porque su fe no fue la fe que Dios quería que tuvieran. Les dio agua, les dio comida en el desierto, les mandó codornices, y seguían murmurando y quejándose, y para qué soy cristiano, y para qué me sacó Dios de esto, y siguieron, y ahí se quedaron muertos en el desierto. Y después entramos a la tierra de Canaán, a la abundancia. Dios nos quiere bendecir, nuestra familia, nuestros hijos. Dios no es enemigo que tengas un buen coche, que tengas una buena casa, que tengas un buen trabajo, pero ahí es en la abundancia cuando comenzamos a subir al éxito. Mi negocio prosperó, ya soy famoso, ya soy cantante, ya yo soy deportista, estoy cotizado. Ahí es cuando el hombre llega a la abundancia, cuando no puede manejar el éxito. Ahí es cuando nos descomponemos arriba. Cuando llegamos a la cumbre nos descomponemos. Y ahí están los artistas. Llegan a ser famosos y ya chiquita, tú no eres tan bonita como la otra. Y se casan 3, 4 veces. Divorcios a cada ratito entre los artistas. Los deportistas igual, los cantantes se llenan de soberbia. Los políticos lo mismo. Y dentro de los cristianos no somos diferentes. Solamente hemos sido perdonados por los pecados, pero tenemos que luchar ahora y tenemos el poder para que cuando Dios te quiera bendecir con dinero, con prosperidad, tú estés listo para poder manejar esa prosperidad. Porque no es verdad que Dios quiera darle a todo mundo dinero y hacerlos ricos a todos. Dice la Biblia que si Dios le hubiera dado dinero a muchos de ustedes, hubiera sido una maldición para ustedes. Porque si cuando viene el dinero y la bendición de Dios, tú no tienes el carácter para manejar el dinero, desperdicias el dinero en cosas vanas y superfluas. Pero cuando estás manejado por Dios y con la sabiduría de Dios y con la fortaleza de Dios, y Dios bendice porque nos quiere bendecir, ese dinero lo vas a usar para propagar el Evangelio de Cristo. Lo vas a usar para el reino de Dios. Y Dios no te va a quitar que vivas con $500,000 mientras le entregues otro $500,000 a la obra de Dios. Dios no te va a quitar si ganas 2 millones de pesos, no, Dios solamente te pide 15, 20, 30% de lo que está en tu corazón. ¿Para qué? Para que no te hagas avaro ni pongas el dinero como un ídolo. Entonces, mientras eso no sean ídolos, Dios nos sigue bendiciendo. Y por eso muchos de ustedes, amados santos de Dios, se quejan. Ay, ya viste ese hermano, se compró un carro nuevo, y ya viste la hermana, hasta de China poblana anda vestida. Y ya viste, hermano, la casa tan bonita que tiene. Y tal vez esas personas son personas que son generosas con Dios. Y por eso Dios las está bendiciendo. ¿Quiénes son los que quejan? Los que nunca dan. ¿Quiénes son los que se quejan? Los que nunca dan nada a la obra de Dios. Entonces, es importante que entendamos esto. La abundancia es peligrosa cuando no tenemos el carácter para manejar lo que Dios nos da. Entonces, estos tronos
de Apocalipsis 24 son cristianos que fueron vencedores, vencieron sus pasiones. Dichoso el varón, dice Santiago, que vence la tentación, vencieron el mundo, vencieron a Satanás, merecen reinar, gobernar por toda la eternidad con Cristo. Y vi las almas, dice, de los decapitados. El anticristo usará la guillotina. Esta palabra decapitados es la palabra hebrea pelequizo, que significa cortar la cabeza. Lo mismo que se usó en la Revolución Francesa con Robespierre, el anticristo va a usar la guillotina, les va a cortar la cabeza. Una vez me preguntaron, oiga, ¿qué forma va a usar el anticristo para matar a los que no reciban la marca del 666? ¿Los va a ahorcar? ¿Fusilar? ¿Les va a inyectar una inyección letal? No, la Biblia dice, les va a cortar la cabeza. La guillotina se va a volver a poner de moda. Y actualmente estamos viendo ya que muchos grupos están usando, ¿verdad?, la guillotina, o sea, el hacha o lo que sea, y por todos lados estamos viendo ya descabezados, ¿verdad?, por todos lados. Ya gente descabezada, ya los criminales están quitando la cabeza a muchas personas. Entonces, las personas que se nieguen a recibir la marca van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero lo que nos atañe es el versículo 6, 5 y 6. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí vemos que hay una resurrección después del milenio, ¿correcto? Vamos bien. Esta es la primera resurrección y aquí es donde muchos teólogos se han enfrentado, diciendo que el rapto va a ser al final del milenio, que porque aquí está diciendo que esta es la primera resurrección, porque estos muertos van a resucitar después del milenio. Entonces, esto es una muy mala exégesis, o sea, una forma de interpretar la palabra de Dios, porque si es así, entonces la resurrección de Cristo, ¿dónde la ponemos? ¿En tercero, en cuarto, en segundo o en quinto lugar? Vayamos a 1 Corintios 15. Qué importante es trazar bien la palabra de verdad. Dice 1 Corintios 15, versículo 22 y 23. Y es el mismo apóstol Pablo el que nos dice el orden, la cronología de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, o sea, cada resurrección, en su debido orden, porque Dios es un Dios de orden. Hay un orden para las resurrecciones. Cristo, ¿qué lugar ocupa? Muy bien, Cristo ocupa el primer lugar. Cristo fue la primera persona en toda la historia desde Adán y Eva en haber resucitado para no volver a vivir, para no volver a morir, perdón. Antes de Cristo hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. Eliseo resucitó personas. Cristo resucitó a Lázaro, ¿no es verdad? Pero volvió a morir. Cristo es la primera persona que resucita sin volver a morir. Para siempre, Él es la primera resurrección. Número 2, ¿quién le sigue? Las primicias, como lo vamos a ver. O sea, esto era el resultado de la fiesta de los primeros frutos, las primicias de Levítico capítulo 23. Cuando llegaban las personas y ofrecían un manojo, tenían que entregar las primicias al sacerdote. Entonces, cuando Cristo resucita, Él es el primero y le siguen los que resucitaron juntamente con Él. Veamos en Mateo 27, esta resurrección de las primicias, versículo 51 al 53. Mateo 27, 51 al 53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos
muchos cuerpos de santos, no todos, muchos, que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vemos pues que las tumbas de muchos de los santos que habían muerto fueron abiertas, mientras la tierra era sacudida por un gran terremoto, y estos santos se aparecieron a muchas personas. En 1 Corintios 15 dice que se aparecieron a más de 500 personas. Y este evento no se vuelve a mencionar jamás en el Nuevo Testamento. La resurrección de las primicias después de Cristo, pero es el cumplimiento de la tipología de la fiesta de los primeros frutos que encontramos en Levítico 23, del 9 al 14. Después lo leemos. Muy bien, vamos ahora a la tercera resurrección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya llevamos 2 resurrecciones, la de Cristo y la de los santos o los primeros frutos. Ahora dice Primera de Tesalonicenses 4, que es la próxima que sigue, la de nosotros. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Versículo 14, si creemos que Jesús resucitó y murió, fíjense, si creemos, porque si no crees, no tienes esperanza. Si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá Dios con él a los que durmieron en él. Esto significa que la enseñanza de la secta de los famosos testigos de Jehová está equivocada, porque ellos enseñan que después de la muerte estamos en un estado de inconsciencia, porque se usa la palabra dormido. Pero porque se usa la palabra dormido por lo siguiente: cuando yo me duermo y tú te duermes en la noche, nuestro cuerpo descansa y se desconecta del consciente, pero seguimos vivos físicamente. Nuestro cerebro está funcionando y está funcionando nuestro subconsciente, y por eso se usa la palabra dormidos, porque el cuerpo está sin funcionar físicamente, sin ninguna actividad, por eso se llama dormidos, pero el espíritu y el alma están en la presencia de Dios. Si estuviéramos dormidos, entonces Cristo no podría traer con ellos a los que murieron, o sea, a los que durmieron. Esto implica que los muertos ya están con Jesús, no están en el cementerio en el momento que nosotros morimos. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. En el Antiguo Testamento nadie había en Cristo. Somos pegados, ligados, identificados, amalgamados al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? La operación mediante la cual el Espíritu Santo nos coloca, nos hace parte del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la salvación. Yo he ido a muchos lugares donde nos han dicho: ¿quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Verdad? En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos invita a que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Se nos dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo, pero jamás en las epístolas se nos invita a que recibamos algo que ya tenemos. Esto sucedió una vez para siempre, cuando recibimos a Cristo, estamos sellados, bautizados, estamos completos, dice Colosenses 2 en él. No, los cristianos no estamos divididos entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Porque lo que nos hace ser cristianos es estar en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo formamos parte del cuerpo de Cristo? Cuando el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Pero tantas cosas, ¿verdad?, que se manejan por no conocer la palabra ni trazar bien la palabra de verdad. Veamos qué está sucediendo aquí. Versículo 17. Luego nosotros,
los que vivimos, o sea, somos esta generación tal vez, los que hayamos quedado, seremos, la palabra es arpazo, con Z, arpazo, que significa ser sacado del medio súbitamente o con fuerza. Arpazo es esto, es la palabra que se usa también para el secuestro, cuando agarras a alguien y la jalas y le escondes. Entonces, súbitamente, millones de personas en el mundo vamos a ser sacados, arrebatados, por eso se usa, con fuerza, ¿verdad? Con el poder de Dios, vámonos. Y aquí se queda el traje, los zapatos, todo tu reloj, tu anillo de casado, la cartera que traías, se queda todo aquí, totalmente en el suelo. Salimos de nuestro cuerpo y mientras vamos saliendo de nuestro cuerpo va siendo transformado, lo vamos a ver a la semejanza del cuerpo de Cristo que Él resucitó. Va a ser igualito nuestro cuerpo al de Cristo. Vamos a verlo. El arrebatamiento, Cristo desciende sin tocar la tierra, porque esto es importante también, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchos enseñan que la segunda venida es el arrebatamiento y también la segunda venida, y hay un intermedio de 7 años que se llama la gran tribulación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo por nosotros no toca la tierra. Dice la Biblia que el Señor estará en el aire para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Él no pone los pies cuando venga por nosotros. Hasta la segunda venida, Zacarías capítulo 14, se para en el monte de los olivos, pero viene con nosotros, ya con cuerpos resucitados para establecer su reino y vencer al anticristo. Pero en el arrebatamiento, Cristo viene por nosotros. ¿Y por qué hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Escuchen, no hay ninguna señal para el arrebatamiento. Se llama inminencia. Y para la segunda venida hay muchas señales. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá como sangre, verán la señal del Hijo de Dios. Y si nosotros no somos arrebatados antes de la tribulación y conocemos al anticristo, solamente tenemos que comenzar a contar 3 años y medio para que venga Cristo. Entonces ya no viene como ladrón en la noche. Simples verdades, ¿verdad? Y Cristo dice, vendré como ladrón en la noche. ¿A quiénes? A los cristianos. Cuando menos nos demos cuenta, por eso dice, vigilen y estén listos. Porque como ladrón en la noche puedo venir como las vírgenes, que vino el esposo y 5 no tenían aceite en sus lámparas. Entonces, en la segunda venida no viene como ladrón en la noche. No viene intempestivamente. Va a haber señales en el cielo, en la luna, y va a aparecer Cristo en las nubes. Pero en el arrebatamiento no hay señales. Viene como ladrón en la noche, a la hora que no sabemos. En la segunda venida, los que vivan en la tribulación van a saber, después de que el anticristo viole el tratado, que van a pasar 3 años y medio para la venida de Jesucristo. Si fuera así, entonces sabríamos cuándo venía Cristo y ya no tendríamos que vigilar porque sabríamos cuándo viene. Sencillo, mi querido Watson. Así le decía Sherlock Holmes, famoso detective, a su discípulo. Muy bien. Ahora veamos en Filipenses capítulo 3. La verdad que acabamos de enunciar, el cuerpo de nosotros, cuando resucitemos, porque pues ahorita a todos les debe interesar esto, ¿verdad? Me voy a parecer a Batman, o a He-Man, o a John Travolta, o a quién, ¿verdad? ¿Cómo será mi cuerpo? Nos vamos a reconocer, tendremos las mismas características. Ahorita en el tercer servicio voy a hablar de eso, el intermedio entre la muerte y la resurrección. ¿De qué forma hay un cuerpo? Si ahorita te mueres, por ejemplo, te mueres hoy en la noche, te petateas hoy en la noche, cuelgas los tenis hoy en la noche, ¿qué cuerpo tienes al subir al cielo? Porque todavía no viene Cristo, o sea, la resurrección es hasta el rapto, ¿correcto? Entonces, antes del rapto, ¿qué cuerpo tienen ahorita los que han muerto en Cristo? De la cruz a nuestros días. En el tercer servicio lo voy a explicar. Vamos a ver ahorita.
el cuerpo que nos atañe ahorita. Dice en Filipenses 3, 20 y 21. Nuestra ciudadanía, Filipenses 3, 20 y 21, está en los cielos. De donde también estamos esperándolo, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Metas schematizo en el griego, metas schematizo, que significa cambiar de forma. Cuando Cristo fue enterrado y a los 3 días resucita, ¿a quién se parecía? Me los voy a ver de la A a la Z. ¿A quién se parecía Cristo cuando resucitó? Él tenía la misma cara, la misma estatura, ¿correcto? Pero su cuerpo había sido transformado. Las características moleculares y celulares del cuerpo de Cristo resucitado ya no estaban bajo las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de las matemáticas, la ley de la electricidad, la ley del electromagnetismo, de Kepler, de Newton, de todos estos grandes físicos que descubrieron estas leyes, de Galileo, de la primera y la segunda ley de termodinámica. Cristo no estaba sujeto ya a ninguna de las leyes que rigen el universo actualmente y que nos rigen a nosotros. Gracias a estas leyes, los científicos pueden predecir cuándo va a ser un eclipse, cómo puede el cohete que salga de Cabo Cañaveral llegar a la Luna, si la Tierra está dando de vueltas, cómo dispararlo para que llegue exactamente. Todo esto lo calculan por las leyes que existen físicas del universo, las cuales Dios estableció. Entonces, cuando resucitemos, ya no vamos a ser afectados por estas leyes, porque van a haber leyes diferentes. Cristo no, porque resucitó hace 2000 años, cuando estas leyes existían. Por eso Él pudo volar. Lo vamos a ver que ascendió. La gravedad no afectó su cuerpo y nuestro cuerpo va a ser igual al de Él. Lo dice aquí. Muy bien. Nuestro cuerpo va a ser transformado, cambiado de forma, pero vamos a ser los mismos, pero guapos. Y bonitas las muchachas. O sea, si naciste con orejas de papalote, ¿verdad? Vas a tener ya orejas, si naciste con una nariz, o sea, pero nos vamos a hacer nosotros, pero ya bien hechos. Todos hemos nacido, ¿verdad? Defectuosos. Todos tenemos algo. Alguien quiere ser más alto, más bajo, etcétera, etcétera, menos grasa aquí. Pero vamos a ser nosotros con el cuerpo como lo vamos a ver. Cuando Samuel fue sacado por Saúl, ¿se acuerdan? En segunda de Samuel, cuando fue sacado del Sheol, ¿se acuerdan que salió de la tumba y espantó al rey Saúl? Pero Saúl reconoció que era Samuel, porque antes de la cruz los cuerpos no habían sido cambiados, estaban en el Sheol con el mismo cuerpo con el que habían muerto, pero con un cuerpo que no estaba sujeto a la destrucción. Ya no estaba afectando la segunda ley de la termodinámica a los cuerpos que estaban en el Sheol. Y los cuerpos que están ahorita en el infierno eres tú. Si vas al infierno en la noche, vas a estar tú ahí en el infierno, pero tu cuerpo va a ser el mismo, pero indestructible. No resucitado, pero si no te quemarías. Y dice la Biblia que los que están en el infierno ya están ahorita quemándose, o están sufriendo el dolor como si una llama lo estuviera ardiendo en ellos y van a tener sed. Entonces, esto nos habla, ¿verdad?, de los diferentes cuerpos. Qué interesante que hay antes de la cruz, después de la cruz y el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Ahora dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo, y se le llama de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra semejante es ginomai en el griego. Ginomai, que significa hecho o hecho de la misma forma, para que sea igual o hecho nuestro cuerpo a las mismas características del cuerpo de Cristo cuando resucitó. Cuando resucitó Cristo, ¿tenía sangre? Oigan, contesten pronto, no le saquen. Claro que no, su sangre, la vida de la carne está en la sangre. Su sangre fue
completamente, cuando le atravesaron la lanza, dice Juan, vi una gota de agua mezclada con sangre. Los cardiólogos de la época moderna dicen que cuando la gota se mezcla de sangre con el agua es por muerte de rotura del pericardio. O sea que cuando el soldado le atravesó el centurión el costado a Cristo, su pericardio estaba roto. Y por eso salió esa agua con sangre. Y eso nos explica de qué murió Cristo. ¿De qué murió Cristo? Pregunta de los 64,000 pesos. No murió desangrado porque murió antes. No murió de asfixia, que regularmente morían los crucificados. La laringe, ¿verdad? y la faringe eran presionadas por el cuerpo, o morían crucificados y les rompían los huesos para que se colgara el cuerpo y se asfixiaran los condenados o las víctimas a la crucifixión. Pero a Cristo no le rompieron las piernas. Y Cristo duró de las 12 del día, que lo crucificaron, a las 3 de la tarde en la cruz. Y a las 3 en punto murió. Y la Biblia nos muestra en el Salmo 22 que su corazón se le deshizo como la cera. Cristo murió de dolor. Fue tan grande el dolor cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fueron puestos sobre su cuerpo en el santo y hecho más sublime que los cielos, que no soportó Cristo el dolor moral. O sea, Cristo muere y se le rompe el corazón del dolor por nosotros. Nuestros pecados le quitan la vida al Hijo de Dios. Los judíos y los romanos eran instrumentos, pero fue el pecado lo que hizo que Cristo muriera en nuestro lugar. Entonces Cristo cuando nace ya no tenía sangre. Número 2, ¿comió barbacoa o tacos al pastor? ¿Qué comió Cristo cuando resucitó? Miel y pescado. Dándonos a entender, qué interesante que han descubierto que la miel es la única sustancia que no se puede contaminar. No hay nada a la miel, ni bacteria, ni microbio que se le pueda meter a la miel. Es una sustancia tan preciosa, tiene tantos antioxidantes y tantas minerales y vitaminas, la miel de abeja pura, del panal de la abeja, ¿verdad? Que por eso, en lugar de echarle azúcar a tu café, ponle miel y vas a durar mucho tiempo. Entonces Cristo come miel y come pescado, porque el pescado es el alimento. Ahora han descubierto el famoso omega 3, omega 2, omega 5, que las personas que toman 2 chochos de omega 3 tienen 60% de menos de probabilidades de morir de un ataque cardíaco. El omega 3. Vea, vete a Walmart a comprar omega 3. No tenía sangre, no vamos a tener sangre nosotros. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Y la Biblia lo dice en Isaías 65, que vamos a comer en el milenio puras frutas y legumbres. Número 3, Cristo se aparece a los discípulos cuando estaban en un cuarto cerrado y atraviesa la pared. La composición molecular y atómica del cuerpo de Cristo era diferente a la de nosotros. Ahorita yo agarro la mano y le hago así a este púlpito y me la lastimo, porque los átomos de los que está formado este púlpito están mucho más cerrados que los átomos de mi mano, y por eso me encuentro con algo sólido. El cuerpo de Cristo atravesó la pared. Nuestros cuerpos ya no van a tener ninguna cosa que nos detenga materialmente hablando. Vamos a tener un cuerpo, ¿verdad?, que vamos a poder atravesar las paredes. Y número 4 y último, cuando Cristo asciende a los cielos, Cristo sale volando hacia arriba y los discípulos se quedan Hechos 1 del 6 en adelante, y los ángeles les dicen, este que ven que se va, así vendrá con ese cuerpo muy pronto otra vez a este mundo. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes hayan soñado con volar. Muchas manos levantan. Los demás están contentos dormidos. Pero yo particularmente, muchas veces así, que vuelo. Y como que yo puedo dirigir así el vuelo y regreso. Y me hago así, comienzo a volar. Ya hace mucho que no sueño, pero tuve mucho tiempo que soñé que volaba.
Bueno, nuestra cuarta característica va a ser que vamos a volar. Ahorita, si quisiéramos ir a la orilla de nuestra Vía Láctea, nos tomarían millones de años yendo a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Y cuando Einstein descubrió la fórmula E igual a mc al cuadrado, que la energía es igual a la masa, o la masa es igual a la energía, dando la teoría famosa de la relatividad, Einstein estaba explicando y postulando que es imposible la conquista del espacio. Nunca vamos a llegar más allá de Marte por el tiempo y la velocidad. Entonces, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando cuando la guerra de las galaxias y que vamos a conquistar las galaxias, ¿verdad? Son puras marihuanadas. Vamos a la cuarta resurrección, Apocalipsis capítulo 11. ¿Y tú que te quieres quedar en este mundo? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer, amados santos de Dios? Nos vino a quitar el temor de la muerte. ¿Qué vino Cristo a hacer? A quitarnos el temor de morir. Hebreos 2, 14 y 15. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Tomó un cuerpo como el de nosotros, para poder, ¿verdad?, librar a todos los que estaban temerosos de morir. Éramos esclavos por el miedo a la muerte. Y Cristo viene y con el Evangelio rompe el misterio de la muerte y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Y así como yo resucité y me les aparecía a más de 500 y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, esta vida es cortísima, cortísima la vida que tenemos. Y dice Pablo, si a mí alguien me preguntara, Filipenses capítulo 1, ¿qué prefieres, Pablo, vivir o morir? Qué pregunta más tremenda, ¿eh? ¿Qué contesta Pablo? Bueno, se queda pensando, y creo que no lo pensó demasiado. Vivir, si es para Cristo, pero morir es ganancia. Y por eso la Biblia está llena, dichosos los que mueren en el Señor. Y sí, le lloramos a la mamá, lloramos a la esposa, al hijo y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero va acompañado con un gozo, que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, que unos se adelantan, unos van por delante de nosotros, ahí vamos todos detrás, todos ahí vamos, en filita india, a la tumba. Y de repente todo se acabó, tus sueños, tus ambiciones, tu vanagloria, tu pecado, todo lo que hiciste se acabó para siempre. Tenemos una corta vida para invertirla en el reino de Dios, en vivir para el Señor, en ganar las almas, en hacerle bien al prójimo y vivir para los demás, porque nuestro trabajo va a ser recompensado. En la cuarta resurrección, en Apocalipsis 11, dice el versículo 7, que habla de los dos testigos que se van a levantar al final de la tribulación. Unos dicen que son Moisés y Elías. Es posible por los milagros que se repiten que van a hacer, pero en fin, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿De dónde va a salir el anticristo? El abismo es la habitación actualmente de los demonios. Los ángeles tienen otra habitación, según de Pedro capítulo 2, que se llama el Tartarus, que se tradujo infierno. Hay infierno, abismo y Tartarus. Aquí en este planeta, en el centro de la Tierra, hay 3 compartimentos. Ahí están las prisiones de Dios ahorita, en este planeta. En un lado están en el infierno. En el infierno están todos los espíritus humanos. En el infierno no hay demonios ahorita. Son puros seres humanos que están esperando desde Adán hasta nuestros días ser sacados para el juicio final en el infierno. En el abismo es la prisión de los demonios. Cuando Cristo comenzó a sacar demonios, ¿se acuerdan que le dijeron los demonios a Cristo? No nos mandes al abismo. Y se metieron a unos puercos y mataron a los puercos. Y el Tartarus
o las prisiones de obscuridad, que es lo mismo, es donde están los ángeles que quisieron pervertir la genética en Génesis capítulo 6, produciendo gigantes de 4 o 5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Entonces, la Biblia nos muestra que el anticristo es un principado satánico que ocupó algún líder en el pasado. Muchos dicen que fue Nerón, otros que fue Antíoco Epífanes, otros dicen, ahorita la mayor parte de los teólogos creen, que el espíritu de Alejandro el Magno, Alejandro el Magno es un personaje, como ustedes no se imaginan en la historia. A los 21 años Alejandro comenzó a conquistar el mundo, a los 21 años. ¿Quién le dio esa sabiduría, aunque fue entrenado por Filipos y por todos los griegos que tenía? ¿Quién le dio la sabiduría para formar las falanges famosas griegas? Pelearon contra los persas, ¿cuál es la película del 33, o cómo se llama el 33, no? Que pelean los espartanos, que era un grupo especial que desde chiquitos los trataban de enfrentar con lobos y con todo, para crearles un carácter en contra de la muerte y del miedo, y vencieron casi a más de 15,000 persas en la famosa guerra de las Termópilas. Entonces, los griegos tenían un conocimiento impresionante que Alejandro conquistó en casi 12 años, toda Europa del sur, toda África del norte y casi todo el Medio Oriente. Alejandro el Magno se convirtió en un homosexual, comenzó a fumar hashish y murió a los 33 años en Babilonia, que es actualmente Irak. Entonces, muchos creen que el espíritu que entró en Alejandro va a ser el espíritu que va a entrar en el anticristo. Yo no lo creo mucho, porque cuando Alejandro llegó a Jerusalén, dice la biografía de Alejandro el Magno, que cuando llegó a Jerusalén se le aparecieron 5 sacerdotes judíos vestidos de blanco, y la noche anterior Alejandro tuvo un sueño que se le aparecían esas 5 personas y una voz le dijo: no los toques, y Alejandro perdonó Jerusalén. Y el anticristo y Antíoco Epífanes no lo perdonaron. Bueno, quien quiera que sea el personaje que este espíritu poseyó antes de que nazca el anticristo, va a salir del abismo y va a meterse en el anticristo. Cristo va a nacer de una mujer. Tiene que ser a fuerza humano, va a ser un hombre híbrido, va a ser una mezcla, una perversión genética, el anticristo, entre tal vez animal, humano, con un espíritu demoníaco totalmente desde que nazca. Entonces, esta bestia, este hombre, el anticristo, con poderes sobrenaturales, va a matar a los testigos. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, se refiere a Jerusalén. O sea, en Jerusalén, el anticristo asesina a los 2 testigos. Versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Por favor, en el versículo 9 de tu Biblia, hazle un círculo a la palabra verán. ¿Cómo es posible que hace 2000 años se pudiera profetizar que vendría el momento en la historia en la que todas las naciones del mundo y los pueblos y las tribus iban a ver el mismo evento al mismo tiempo, si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Aquí están profetizados con 2000 años de anticipación los satélites de comunicación. Todavía el siglo pasado se burlaban de la Biblia. Mira nada más, aquí está diciendo que todo el mundo va a ver al mismo tiempo la muerte de los 2 testigos. Y ahorita prende la televisión y en CNN ya está la guerra de Corea, ya está la guerra de aquí, la muerte, la coronación del Papa, el evento que querramos, lo estamos viendo en todas las naciones del mundo, que casi somos 200 naciones, el mismo evento al mismo tiempo, gracias a que en 1957 se aventó por primera vez el satélite Sputnik por los rusos. Y ahorita hay cientos de satélites que están transmitiendo continuamente
en una órbita geocéntrica alrededor del ecuador las transmisiones de lo que pasa en el mundo entero. Aquí está en la Biblia antes que la ciencia lo descubriera. Señores ateos, se eduquen. Y los moradores de la tierra, versículo 10, se regocijarán. Todos estarán, imagínense nada más la insensibilidad a la que el mundo se está dirigiendo, a la deshumanización del ser humano, donde cada vez tenemos menos sentimientos los unos por los otros, donde cada vez el ser humano ve al ser humano como un objeto a quien usar y no a quien bendecir, a quien explotar y no a quien ayudar. Se van a estar felices el mundo, mataron a los dos testigos. ¿Y por qué estaban felices? Y se alegrarán y se enviarán regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El Evangelio de Jesucristo tiene dos efectos: olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Hay gente que yo le he hablado de Cristo y me dicen, el otro día cenamos con mi mamá que cumplió 87 años, por cierto, en su cumpleaños pasado, ahí en Cuernavaca le hicimos una fiesta y fue una señora bien famosa, pero bien famosa, me reservo su nombre, y comencé a testificarle en la mesa, se sentó con nosotros y con su esposo, con mi mamá, y cuando le comencé a testificar, inmediatamente, no me hable de la Biblia, así. No me hables de estas cosas. Yo tengo mis creencias y yo tengo mi filosofía oriental y yo no quiero que me hable de esas cosas. Se terminó la conversación, muchacho. ¿Está bien? Con permiso, discúlpenme. Pero nos damos cuenta que hay gente que le hablas y se enojan. Se sienten atormentados. O comienza a hablar de Jesús y ya vas a comenzar con estas cosas, mejor me voy. Oye, pero estoy hablando de Jesús, no, mejor háblame de... ¿Quieren que mejor les hables de Hitler y para que bailen el jarabe tapatío? Increíble, pero cierto. Bueno, esto va a suceder. Y versículo 11. Y entonces a los 3 días entra en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantan sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Esta es la cuarta resurrección. La de los 2 testigos. La quinta resurrección, Apocalipsis capítulo 7. La quinta resurrección, Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados por Dios. Dice el versículo 9. Después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Señor que está sentado en el trono. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Los 144,000, con una grande multitud, tal vez de personas que ellos ganaron para Cristo, resucitarán en esta quinta resurrección. Esto no es el rapto, ¿verdad? Este evento tendrá lugar después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la primera resurrección que vimos en Apocalipsis 24 y 5 no puede ser la primera después del milenio, porque la primera fue Jesucristo. Y si comenzamos el orden cronológico de las resurrecciones, nos damos cuenta en qué orden van a ir apareciendo cada una de ellas. La sexta resurrección en Daniel capítulo 12. La sexta resurrección, Daniel capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La expresión en Cristo, recordamos, es para los santos de Pentecostés al arrebatamiento.
Los santos del Antiguo Testamento no es atribuido a la resurrección de la iglesia. Van a ser dos resurrecciones totalmente diferentes. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, donde vemos la última resurrección, la resurrección de todos ustedes que nos oyen y a través de la televisión, que has querido vivir a tu manera, porque te gustó la canción de Frank Sinatra. Una vez me preguntaron, ¿ya sabe usted cuál es la canción que van a cantar en el infierno? A mi manera. Porque todos los que están en el infierno vivieron a su manera. No, a mí no me enseñes, no quiero los 10 mandamientos de Dios, no quiero hablar de Cristo. Y muy bien, pues vas a pasar la eternidad cantando a mi manera. Porque a tu manera quisiste vivir. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a salvar. Y tienes esta vida, únicamente esta vida, persona que me escuchas, y a través de la televisión, para que tú escojas y determines dónde quieres pasar la eternidad. Dice Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, todos los que no han resucitado, desde Adán hasta acabar el milenio, van a seguir ahí en el centro de la tierra y van a resucitar hasta después de los 1000 años, que es la última resurrección, que es la de los malos. Y enfrente de ellos, cuando estén enfrente de Dios, en el trono blanco, este trono no se nos dice dónde va a estar, pero vemos que van a ver cómo la tierra va a desaparecer. Y ahí van a ver que donde tenían puestos sus objetivos, sus esperanzas, donde habían invertido su dinero, en este planeta que está a punto de ser desintegrado, ¿verdad? En el basurero que estamos viviendo ya, que hemos hecho nosotros con el pecado, ahí van a ver que ese planeta que creían que habían puesto esperanza, va a desaparecer para siempre. Con todas sus esperanzas y los sueños que tenían, va a desaparecer para siempre. Enfrente de ellos. Y vi a los muertos, versículo 2, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten ustedes que todos los muertos que han resucitado en este juicio, sin excepción, ninguno está hincado. Todos de pie. Se acabó el tiempo de, perdóname Señor. No, aquí ya no hay gracia, aquí ya no hay misericordia, ya tuviste tu oportunidad. Yo no voy a mandar a nadie al lago de fuego, dice Dios. Tú escogiste ir a donde vas a ir cuando tú estabas vivo. Por eso ninguna persona que esté condenada eternamente, Dios no manda al infierno a nadie. Como una señora me dijo una vez, ¿verdad que Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno? Le dije, amén, amén, ellos se van solitos. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él muere en nuestro lugar en la cruz. Llega el momento, persona y pecador que me escuchas, donde se acabó la oportunidad. No creas que te puedes arrepentir mañana o la semana que entra. Si oyes su voz, hoy es el día que Dios te está hablando. Hoy abandona tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo. Y ahí estamos los muertos de pie ante Dios y se abrieron los libros. Y fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito. Escuchen, la salvación no es por obras, pero el juicio final será por las obras que tú hiciste. Dios no nos toma en cuenta las obras que hayamos hecho para salvarnos. Y si tus obras fueron como el carbón y tus pecados abortaste 10 veces, asesinaste 50 veces, dime
lo peor que has hecho, en la sangre y en la cruz hay perdón. En la cruz hay perdón. Pero cuando tú te mueras, las obras malas que hiciste, tus pensamientos y todo serán contados para tu condenación eterna. Y el mar entregó los muertos que había en él, todos los que se ahogaron en el Titanic, todos los que se han ahogado ahogados o que se los comieron los tiburones, todos los muertos que están en el mar van a resucitar. Todos los que están en la tumba, la muerte y el Hades, van a resucitar. Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el infierno, o el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.